Cordial saludo, mi nombre es Melissa Sánchez, estudiante de Ingeniería Industrial, matriculada en la escuela SBTI, Escuela de Ciencias Básicas en Tecnología e Ingeniería. Y el día de hoy voy a explicarles acerca del ejercicio número 1, construcción de las ecuaciones de movimiento de un sistema dinámico. En el primer paso yo elegí la letra B. Y tenemos el siguiente problema. Un auto de masa M, 47 kilogramos, se mueve en línea recta y experimenta diferentes etapas de movimiento bajo la acción de las fuerzas externas. La siguiente gráfica muestra cómo varía su velocidad en función del tiempo. Tenemos la siguiente gráfica y los siguientes intervalos. Y surge la primera pregunta. Identifica los intervalos en tiempo en los que el auto acelera, se mueve a velocidad constante y desacelera. Tenemos que en el intervalo 1, la velocidad versus el tiempo, la velocidad aumenta y nos da una aceleración positiva. En el intervalo 2 tenemos la velocidad versus el tiempo, dice que la velocidad es constante, alrededor de 30 metros sobre segundos, y la velocidad es constante. En el intervalo 3 tenemos 20 sobre 30, la velocidad aumenta de nuevo de 30 a 60 metros sobre segundo y la aceleración es positiva. Y tenemos que en el intervalo 4, de 30 sobre 40, la velocidad disminuye de 60 a 0 minutos sobre segundos, que sería una desaceleración. En el punto número 2 vamos a calcular la aceleración del auto en cada intervalo y vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es igual a es igual a la aceleración por la velocidad sobre la aceleración por el tiempo, y vamos a reemplazar la fórmula según cada intervalo. Tenemos que A1, que es A intervalo de 1, sería igual, y reemplazamos la fórmula. Y esto nos da 2 metros sobre segundo al cuadrado. En el intervalo número 2 hacemos la misma metodología y nos da 0 metros sobre segundo al cuadrado. En el intervalo número 3 hacemos la misma ecuación y nos da 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y en el intervalo 4 nos da menos 6 metros sobre segundo al cuadrado. En el punto número 3 vamos a usar la segunda ley de Newton para calcular la fuerza neta que actúa sobre el auto en cada intervalo de tiempo. ¿Por qué la fuerza neta es 0 en uno de los intervalos? Bueno, entonces aquí vamos a explicar. La fórmula es la siguiente, que es la fuerza es igual a la masa por A. Entonces la fuerza es igual a 1547, reemplazamos kilogramos por A. Entonces en el intervalo 1 reemplazamos la fórmula y nos da 3094 newton. En el intervalo 2 reemplazamos la fórmula y nos da 0 newton. Entonces tenemos la siguiente explicación. La fuerza neta es 0 porque no hay aceleración. El auto se mueve a velocidad constante, principio de inercia. Es decir, que como no hay aceleración, la velocidad es constante. En el intervalo número 3 reemplazamos la fórmula y nos da 4641 newton. En el intervalo 4 nos da menos 9282 newton. De acuerdo a los resultados que nos dio en el ejercicio número 3, vamos a graficar en el punto número 4. Entonces tenemos que el intervalo 1 nos dio 3094, en el 2 0, en el 3 4641 y en el 4 menos 9282. Entonces tenemos acá los siguientes valores. Dibuja la gráfica de la fuerza neta en función del tiempo utilizando los valores obtenidos. Entonces la fuerza versus el tiempo, y aquí ubicamos todos los datos que obtuvimos en el punto número 3. En el punto número 5 vamos a calcular el área bajo la curva de velocidad por tiempo en todo el intervalo y explicar su significado físico. Entonces tenemos que el primer intervalo es un triángulo de 0 a 15, entonces reemplazamos la formulita. Del intervalo 1 es igual a 1 medio por 15 por 30, que nos da 225 metros. El intervalo 2 tenemos que es un rectángulo de 15 a 20, que sería A2 es igual a 30 por 5, que nos da 150 metros. El intervalo número 3, que sería trapecio, de 20 a 30. A la 3 es igual a 1 medio, 30 más 60 por 10 es igual a 450 metros. Y tenemos que en el intervalo 4 tenemos un triángulo, 30 menos 40, que sería A a la 4 es igual a 1 medio por 10 por 60 igual a 30 metros. Tenemos un total de recorrido que es la sumatoria de todos los metros que nos dio, entonces sería A igual a 225
más 150 más 450 más 300, eso nos da un total de 125 metros. En el punto número 6 tenemos calcular el área bajo la curva de f por t en todo el intervalo y explica su significado físico. Tenemos la siguiente fórmula y vamos a reemplazar los intervalos. Entonces tenemos que en el intervalo número 1 nos dio el resultado anterior 30,94 por 15, que nos da un total de 46,410. En el intervalo número 2 tenemos que nos dio 0, ya habíamos realizado la fórmula. En el intervalo 3 nos da 46,41 por 10, que esto nos da 46,410.